del plan global. Entonces ya empezamos a avanzar eso, ¿no? Y es un tema muy bonito sobre lo que es la organización, ¿no? Organización y métodos. Y fíjense bien, toda la materia vamos a avanzar el concepto de organización. Y la última clase vamos a avanzar el concepto de método, ¿no? ¿Qué significa método? Entonces, así vamos a avanzar la materia. ¿Me están escuchando bien, no? Sí, Perfecto. Entonces, por si acaso, estamos en el programa Meet, ¿no? Y el link es el mismo. No cambia el link, se mantiene fijo conmigo. Entonces, no hay ningún problema con el link. Entonces, el mismo ya pueden usar sin ningún problema, ¿no? Entonces, el link es el mismo. Entonces, es ese el que van a usar conmigo. No, por si acaso, que son las últimas cifras, que son las últimas 10 cifras directamente. Esas 10 es lo que vamos a usar conmigo cada vez que pasemos clases. Y por si acaso, hay varios alumnos que me han pedido, ¿no? Entonces, las clases van a ser a las 14:15, martes y jueves, ¿no? Las clases entonces son martes, ¿no? A las 14:15. Igual, 14:15. ¿No? Fíjense, entonces hoy día avanzamos lo que es el concepto, ¿no? El tema de hoy día, entonces, concepto de hoy. Y se nos ¿No? escucha Concepto. cortado. Ya. Entonces, el concepto de hoy vamos a avanzar. Ya se va a analizar. Pero lo que me interesa a mí es poder poner. Entonces, existe una duda. ¿Qué significa el concepto de gestión? Aquí está. ¿No? ¿Qué es? Entonces, lo que entonces se ve en base a estos componentes. Aquí está, ¿no? Entonces, necesito decirlo con detalle. Esa es la figura. Eso, entonces, eso vamos a mostrar. Aquí está. Entonces, así se maneja lo que es una organización. Aquí vamos a poner, ¿no? Los conceptos para que puedan manejar. Aquí está. Aquí ponemos lo que llaman los recursos. ¿No? Los recursos, aquí está lo que es el manejo de la organización. Y aquí está los recursos. En la medida en que logremos organizar bien los recursos, vamos a tener buenos resultados. Y entonces ahí está el método central, ¿no? Porque entonces es tan importante el manejo de la organización, ¿no? Y es lo que interesa a que ustedes manejen con detalle. Los recursos que manejamos, ¿no? Ustedes ya saben, ¿no? Pues vamos a poner aquí mejor para que se acuerden, ¿no? Son 8 recursos. Un ratito. Aquí
Aquí mejor. Aquí está. Listo. Los recursos. Entonces, todo eso es recursos. Ahí vamos a ir viendo cuáles son esos recursos. Entonces están los recursos productivos. Esto rápido van a saber porque ustedes ya conocen eso. Los recursos tecnológicos. No tenemos los recursos humanos, lo que es lo más importante de la organización. No tenemos los recursos económicos. Manejarlos. ¿No? Teorías organizacionales, ¿no? Aquí están los conceptos organizacionales, ¿no? Que vamos a estudiar con detalle los conceptos organizacionales, ¿no? Luego están los organigramas, ¿no? Que es parte de la organización administrativa, y también tenemos los manuales administrativos, ¿no? Administrativos. Ahí está elemento central. Entonces, es lo que vamos a estudiar nosotros, ¿no? Con detalle. Las teorías, los conceptos, los organigramas y los manuales administrativos, ¿no? Para organizar eventos, para organizar acciones. Y dependiendo del buen uso de la organización, vamos a tener resultados. Resultados. Y el principal resultado es lo que se llama la eficiencia. Eficiencia administrativa. Obtener la eficiencia administrativa. Entonces, ese es el elemento central. Y para lograr la eficiencia administrativa, ¿no? Manejamos tres componentes, que son maximizar la rentabilidad de la empresa. Entonces, si la empresa gana más, entonces significa que está bien manejado. Entonces, tenemos el otro componente, que es maximizar el producto. Porque fíjense bien, en todo mercado se venden productos o servicios. Y en ese caso más nos encontramos con el producto. Puede ser también servicio, ¿no? Y además lo que buscamos es maximizar el mercado. Porque todo producto tiene que dirigirse a un mercado. No, todo producto o servicio se dirige a un mercado. Entonces ahí está el elemento central. Entonces eso es lo que queremos buscar. Eso es lo que nos hace entonces grandes en el manejo de la organización, ¿no? Pero para que la organización se efectivice y tenga buenos resultados, ahí está pues lo que queremos manejar, ¿no? ¿Cómo vamos a organizar las acciones? ¿Cómo vamos a organizar los eventos? ¿Qué tipo de procedimientos vamos a inculcar en la empresa, ¿no? Para lograr buenos resultados. Ahí está entonces el elemento central, ¿no? Lo que buscamos identificar. Y para eso entonces, ¿no? Vamos a ir viendo los siguientes aspectos. Aquí está. Acá. Entonces aquí vamos a ver cómo bajamos. Lo que quiero es que me saquen ustedes fotos de esto para enviar a los del grupo. De repente alguien no ha venido para que tenga eso. Además, eso les va a servir, ¿no? Por favor, una persona que se encargue de sacar fotos de estos y me lo mande a WhatsApp. Aquí está. Ahora vamos a ver los componentes, ¿no? Para hacer una buena organización, ¿no? ¿Qué tipo de componentes vamos a utilizar? Dicen lo que está haciendo sacar foto. ¿No? Sí. De lo que está haciendo Por favor, vamos a sacar foto. Una foto.
Ya. De esto, de esta imagen que tenemos, ¿no? Para que ¿Está bien? todos estén Ya está enterados. bien. Perfecto. Ahora vamos a ver los componentes de la organización. ¿Cuáles son los componentes? Vamos a abordar todo esto entonces. Aquí está. Entonces vamos a ver ahorita con detalle los componentes. Eso más lo abordamos. Aquí está. Vamos a ver entonces los componentes. Un ratito. Los componentes de la organización. ¿No? Los componentes de la organización. Entonces, fíjense bien, ¿no? Lo que buscamos es, por un lado, la expansión, ¿no? La expansión de las actividades. Fíjense bien, toda actividad está siempre sujeta a lo que debe hacer. Y para eso siempre debe ir expandiendo su campo de acción y además mejorando su campo de acción, ¿no? Es decir, aquí está el mejoramiento continuo, ¿no? El mejoramiento, ¿no? Entonces, la organización entonces se va expandiendo y además se va mejorando, ¿no? Y en la medida en que no se vaya mejorando, se va consolidando, ¿no? Todo el procedimiento que uno busca hacer, ¿no? Y para eso entonces, siempre manejamos el concepto de la innovación, ¿no? Todo siempre se va innovando, ¿no? Todo el proceso de la innovación se va innovando con la tecnología. La tecnología entonces es el componente central, ¿no? Y además lo llama la concentración, ¿no? Uno se concentra en lo que está haciendo, ¿no? Para que no haya errores. Y eso entonces es lo que buscamos. Entonces ahí está el componente central. ¿No? Entonces, fíjense bien, eso es lo que buscamos hacer, ¿no? Y para lograr eso, vamos a identificar cuáles son los objetivos. ¿No? Los objetivos. Aquí vamos a poner aquí los objetivos de trabajo que uno busca hacer. Fíjense bien, para todo siempre hay que buscar objetivos. Aquí está, pucha. Objetivos. Entonces, para todo siempre definimos los objetivos organizacionales. Los objetivos entonces son los siguientes. Primero, el análisis de las teorías, no organizacionales. ¿Qué tipo de teoría nos conviene utilizar en ese momento en el cual hemos definido un trabajo? ¿No? ¿Qué tipo de teoría? ¿Qué tipo de concepto? ¿No? El organigrama siempre lo manejamos como un componente y los manuales administrativos siempre son componentes que están ligados a la organización. Pero fíjense bien, las teorías y los conceptos, entonces, identificar qué tipo de teoría, qué tipo de concepto vamos a manejar en lo que estamos buscando. Luego tenemos el otro componente central, ¿no? Que es, ¿no? El manejo adecuado de los organigramas. Fíjense bien, los organigramas es la representación gráfica de la empresa. Y utilizamos el organigrama para ver visualmente lo que es la empresa, el tamaño de la empresa. Y además el organigrama, vamos a estudiar la teoría con mucho detalle, vemos los niveles. Todo organigrama tiene 3 niveles. Arriba la cabeza, ¿no? Y abajo los subordinados. Arriba entonces está el nivel directivo. Luego vienen los gerentes de área, que es el nivel ejecutivo. Y luego los trabajadores, que es el nivel operativo. Entonces tenemos esos 3 niveles. Entonces, fíjense bien, y cada cuadrante es una persona.
Cada cuadrante que muestra el organigrama es una persona. Entonces eso nos conviene, ¿no? Poder conceptualizar y además dirigir a lo que vamos a hacer. Luego tenemos, ¿no?, la descripción de los manuales, ¿no?, administrativos. La descripción de los manuales administrativos. ¿No? La descripción de los manuales administrativos. Donde, fíjense bien, eso nos interesa porque de los recursos que manejamos dentro de la empresa, los más importantes son los recursos humanos, porque es para manejar a las personas. ¿Y por qué las personas? Porque las personas tienen poder de decisión. Y entonces los manuales son para las personas, para indicar qué es lo que debe hacer en cada fuente de trabajo. Y ahí está entonces el elemento central, ¿no? Cómo se va a poder dirigir esas acciones de los funcionarios. Luego tenemos, ¿no?, manejar el proceso de la descentralización, no la descentralización administrativa. Fíjense bien, hoy en día este concepto es muy útil en las empresas y vamos a estudiar con calma también, ¿no? La descentralización administrativa. Que hoy en día, fíjense bien, toda empresa se maneja siempre de manera vertical. Es decir, la cabeza va arriba y los subordinados abajo. Es decir, es el organigrama vertical. Pero fíjense bien, hoy en día se busca dar autonomía de gestión a cada director, a cada gerente de área. Generalmente una empresa tiene 3 gerentes: gerente de producción, gerente administrativo o financiero y gerente de comercialización. Y cada gerente tiene autonomía de gestión. Es decir, él es responsable de su unidad administrativa. Si yo soy, por ejemplo, el gerente de comercialización, entonces yo manejo las ventas, la empresa, todo, cómo se vende el producto. Porque una cosa es producir, otra cosa es vender. Y cómo se vende el producto depende del área de comercialización. Y eso, entonces, yo tengo autonomía para manejar eso. Si falla, es mi culpa. No, si va bien, son mis éxitos. Pero fíjense bien, así es lo que se maneja hoy en día la descentralización. La descentralización administrativa, entonces, es la repartición de responsabilidades a los gerentes. Y cada gerente entonces es responsable de su unidad administrativa, ¿no?, de su campo de acción. Y es entonces lo más importante que se busca hacer, ¿no?, cómo se va a lograr llevar adelante ese proceso. Entonces eso es lo que uno busca poder dirigir con detalle, ¿no? Y eso entonces lo que no es tan fácil tampoco, porque eso está en función, ¿no?, de lo que se quiere hacer. Pero fíjense bien, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de organizaciones que existen? Aquí vamos a poner el cito más. Los tipos de organizaciones que existen. Aquí vamos a ver. No, los tipos de organizaciones que existen, entonces, aquí vamos a ver con detalle. Un ratito. Están llegando más personas todavía. Ahora sí ya están llegando todos. Se están acoplando. Ahí está.
Bueno, esto vamos a ver los tipos de empresas que existen, los tipos de organizaciones que existen. ¿Dónde está? Aquí está. A eso vamos a ver, entonces, con detalle. Tipos de organizaciones. ¿No? Tipos de organizaciones. Entonces, fíjense bien. Cuando hablo de organización, ya saben, uso dos requisitos, no dos componentes. Uno cuando hablo de las teorías organizacionales y otro cuando hablo de los tipos de organizaciones que existen. No, los tipos de organizaciones. Y los tipos de organizaciones que existen, ya saben, es una empresa privada, ¿no? Empresa pública, instituciones, que puede ser la Iglesia, las Fuerzas Armadas o las ONGs, organizaciones no gubernamentales. Entonces, cuando hablo yo de las organizaciones, me refiero a uno de estos 4 componentes que existen. Entonces, fíjense bien, el concepto de organización, entonces, lo usamos de 2 maneras. Uno para conceptos y otro para aplicación. El otro para aplicación. Entonces, ahí está lo que queremos indicar. Pero para ver eso, ¿no? Vamos a ver ahora, ¿no? Las organizaciones, definir las organizaciones de manera correcta. Ah, caramba, esto vamos a verlo rápido para hacerlo. Aquí está. Entonces, ¿cómo son las organizaciones? ¿Cómo son las organizaciones? Aquí está. Entonces, las organizaciones son de 4 tipos. ¿No? De 4 tipos. Aquí está. La primera, entonces, vamos a ver aquí. Las organizaciones, entonces, de 4 tipos. Dos tipos de organizaciones. Aquí está, vamos a ver. Ahora vamos a ver la forma de organización. Primero está entonces por el número de personal. Por el número de personas. ¿No? Por el número de personas, que pueden ser grande, pequeña, mediana o microempresa. ¿No? O microempresa. Ahí está el elemento central, ¿no? Por el número de personas. ¿No? Entonces puede ser grandes, ¿no? Grandes, ¿no? Medianas, pequeñas o micros. Lo tenemos por su finalidad. Por su finalidad, entonces son lucrativas o no lucrativas. Lucrativas o no lucrativas. Ya que en toda empresa hay eso. ¿No? Por ejemplo, los clubes deportivos son entidades no lucrativas. Los clubes sociales son entidades no lucrativas. ¿No? Las empresas productoras son entidades lucrativas. ¿No? Los vendedores en la cancha son entidades lucrativas. ¿No? ¿Por qué? Porque trabajan para ganar dinero. ¿No? Entonces, las entidades sociales o deportivas hacen por beneficio de la sociedad. Lo tenemos por su capital. Por su capital tenemos las privadas o públicas. ¿No? Privadas o públicas. ¿No? Las privadas o públicas. Las privadas es buscar rentabilidad y las públicas buscar beneficio social. Lo tenemos por su actividad. ¿No? Por su actividad tenemos industria, agricultura, comercio. No, fundamentalmente. ¿No? Entonces hay quizá agricultura,
agricultura, industria y comercio. O comercio. Entonces son tres modalidades, ¿no? Diferentes. Entonces, así se maneja todo esto. Entonces, fíjense bien, es lo que buscamos entonces, poder diferenciar a las empresas. Pero, para lograr un óptimo funcionamiento, lo que vamos a poder determinar con detalle son, ¿no?, las actividades de los recursos humanos, de las personas, que hace el personal en su puesto de trabajo. Entonces ahí está el componente central, ¿no?, que hace en su puesto de trabajo. Entonces eso es lo más importante que podemos, ¿no?, buscar. Y para eso entonces vamos a ver los detalles, ¿no? Los detalles. Aquí vamos a ver, ¿no? Entonces, eso vamos a verlo con detalle. Listo. Entramos otra vez. Siguen llegando personas. Pucha. Un ratito. Ahora pueden entrar más de 100 personas. Eso es lo bueno. Con Meet ya es más factible admitir. Solamente con Zoom era máximo 100 personas. Pero ahora sí hay más gente. Ahora sí, entramos. ¿Dónde estamos? Aquí está. Aquí está. Entonces, aquí, lo que me interesa ver, las funciones del personal, ¿no? ¿Cuáles las funciones que desarrolla el personal en su puesto de trabajo? Son 9. Son 9 y vamos a explicar con detalle. Y para cada punto son 2 alternativas, ¿no? 2 alternativas. La primera se llama, lo que se llama motivar y dirigir, ¿no?, al personal. Es decir, el jefe, el ejecutivo, el CEO, es el encargado, ¿no?, de motivar y dirigir a las personas, porque es la autoridad ejecutiva de la empresa, el director general de la empresa, y de él depende el desarrollo de la empresa, ¿no? Si la empresa está mal, ¿de quién la culpa? ¿De los empleados o del director? ¿No? Si el país está mal, ¿de quién la culpa? ¿De los bolivianos o del presidente? Ahí está la cosa, ¿no? Entonces, el directivo general es el responsable de la organización. Entonces, él debe saber motivar y dirigir a su personal. Y la mejor forma de motivar al personal, ¿cuál es? El buen sueldo, el buen ingreso, la buena distribución que se le hace al personal, al empleado. Si se le paga bien, entonces el empleado se dedica a hacer su trabajo de la mejor manera, hacerla con mucha eficiencia administrativa. Entonces, fíjense bien, motivar y dirigir al personal, ¿no? Y eso entonces el CEO, el ejecutivo. Y esa palabra ya no tiene que olvidarse porque se maneja en todo. En la práctica que han hecho de la revista Forbes, siempre mencionan la palabra CEO, ¿no? Y es entonces al ejecutivo. Es el Chief Executive Officer, ¿no? Eso ustedes ya saben, ¿no? Pero por si acaso se va a poner para que no se olviden. El Chief Executive
Officer, que significa director general. Luego tenemos el otro punto que es decidir y ordenar. No, decidir y ordenar. Es decir, dentro del organigrama, el jefe, el ejecutivo, el director da unos complementos a ejecutar, es decir, ordena, hacer acciones. Entonces, uno recibe y además ordena a sus subordinados lo que se debe hacer. Entonces, ahí está el elemento central, cómo recibir y ordenar. Entonces, uno recibe solicitudes y ordena la ejecución, ¿no? Recibe pedidos y ordena la acción. Entonces, ahí está el elemento central, ¿no? Entonces, la función del personal entonces es de lograr el flujo de las acciones, el flujo de las actividades. Entonces tenemos ordenar y aclarar. Ordenar y aclarar. ¿No? Ordenar y aclarar, entonces uno ordena y además explica con detalle para que no haya omisiones, para que no haya fallas, para que no haya errores. Entonces siempre en las acciones se debe ordenar y aclarar. Cualquier duda, cualquier desconfianza o cualquier incertidumbre que exista en la acción que uno tiene que ejecutar. Luego tenemos corregir y mejorar. Y mejorar. Aquí está. No, entonces cualquier falla se corrige ese mismo momento, nunca se deja para después. No, entonces ahí está lo importante, identificar las fallas, identificar los errores y además no aceptarlos y superarlos. Cualquier falla, cualquier error que uno tenga, tiene que escuchar, aceptar y superar. Entonces ahí está, entonces fíjense bien, y en la empresa, en la organización con más detalle, con más ahínco, se hacen esas cosas, ¿no? Identificar lo que está fallando y además mejorar. Luego tenemos el siguiente punto, dirigir y aplicar. Entonces, todo depende de cómo se dirija. Y por eso, fíjense bien, el ejecutivo no es un jefe, es un líder. ¿No? El ejecutivo no es un jefe, es un líder. ¿Por qué? Porque el jefe ordena y el líder actúa. El líder, con su ejemplo, muestra cómo se debe hacer. Y ahí está, entonces, lo que buscamos hoy en día en las empresas no son jefes, sino líderes, no líderes, que actúen, que estén siempre sobre lo que se está haciendo. Entonces, ahí está la diferencia y la ventaja, ¿no? De poder mirar, actuar y superar cualquier evento. Entonces, tenemos el otro componente, planificar y controlar. Es el elemento central y el más importante de la organización. Todo se piensa antes de actuar, ¿no? Se planifica cómo se debe hacer y además cuándo se debe hacer y además quién es el responsable. Entonces, para todo siempre se busca identificar responsable y tiempo, tiempo de ejecución. Y además, fíjense bien, se planifica y se controla, ¿no? Que no haya interrupciones, que no haya fallas, ¿no? Que no haya omisiones. Entonces, eso es lo que busca fundamentalmente en la organización. Entonces tenemos, ¿no? La selección y formación, ¿no? Del personal. Uno identifica qué y selecciona qué personal va a trabajar en eso. Y además, qué tipo de formación tiene o qué tipo de formación necesita complementar, ¿no? Para que el personal sea efectivo, sea eficiente y además sea excelente, ¿no? Que haga las cosas entonces con mucho detalle, ¿no? Con mucha dedicación, con mucho control. O sea, buscar el perfeccionamiento y mejoramiento, ¿no? De las acciones. Perfeccionar y mejorar, siempre, ¿no? Es decir, buscar la excelencia. ¿Y qué es la excelencia? La excelencia es hacer las cosas bien, no entre comillas bien, y no buscar motivos para no hacerlo. No buscar justificativos. Entonces es buscar siempre la perfección, es decir, hacerlo con excelencia. Y además el mejoramiento es tener la formación
que uno constantemente tiene que ir actualizando los conocimientos. ¿No? En la medida en que actualiza los conocimientos, mejora lo que debe hacer. Por ejemplo, fíjense bien, cuando hay cursos, seminarios, congresos, siempre deben participar. ¿Por qué? Porque se actualizan en sus conocimientos y además tienen certificados, ¿no? Y eso les sirve. Entonces, eso es lo más importante. Por si acaso, yo tengo certificados de anteriores seminarios que hice y les voy a regalar para que tengan y les va a servir para su currículum. El problema es cuando nos encontramos, pues, ¿no? Pero yo tengo certificados que les va a servir y les voy a regalar. No solamente ponen su nombre, ya está con sellos, firmas, todo, que son de eventos que hicimos anteriores semestres y me han sobrado. Entonces, la próxima vez que nos veamos, yo les voy a dar los certificados. Solamente me van a hacer recuerdo, ¿no? Porque les va a caer bien para su currículum. Eso es muy útil. Y luego tenemos el innovar y cambiar. Innovar y cambiar. Siempre el personal, entonces, siempre debe buscar innovar o cambiar. ¿Para qué? Para mejorar. Es decir, hoy en día con mucha tecnología, uno a veces tiene miedo a usar tecnología. Pero fíjense bien, a la medida en que usemos más esa tecnología, nos va a permitir mejorar lo que estamos haciendo, ¿no? Y además perfeccionar lo que tenemos que hacer. Entonces ahí está la cuestión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre innovar y cambiar? ¿No? Entonces, ese es el primer paso y el otro es la continuación, ¿no? Innovar es, ¿no?, un medio y cambiar es un fin. Entonces, innovar entonces significa renovar, ¿no? Cambiar significa innovar y cambiar. Entonces, ahí está el elemento central, ¿no?, que es lo que buscamos hacer, ¿no? Pero fíjense bien, dentro del personal siempre cometen errores, ¿no? Siempre cometen errores. Y lo que buscamos es que ese personal no cometa errores. Y aquí está lo que se llama los males de latino. ¿No? Los males de latino, ¿no?, que son 6. Y esos males quiero hacerles conocer para que no cometan esos errores. No cometan esos errores. ¿No? Los males de latino. Es del típico boliviano, pues, o del típico occidental o oriental también, ¿no?, que siempre busca justificativo. Los males son, primero está el suelditis, ¿no? ¿Cuánto me vas a pagar? Si no, no trabajo. Entonces siempre es la distribución, el suelditis. Luego tenemos el segundo mal, no, son 6 males por si acaso. Está la excusitis, ¿no? La excusitis. Uno se excusa de todo por no hacer. Ahí está la cuestión, ¿no? Luego tenemos, ¿no?, la mañuditis, ¿no? Otro mal de latino, mañuditis. Entonces eso siempre ocurre, pues a veces cuando hay un trabajo, un examen, ¿no?, ahorita hay una persona que no ha dado y busca y quiere justificar, pucha, me cuenta historias de su tía se había muerto, todo eso, inclusive a mí me hacen llorar, ¿no? Pero son pues mañuditis que uno coneja. Luego tenemos la flojeritis. Flojeritis. Es otro mal también de latino. Porque uno flojo, ¿y cómo pues tan temprano? ¿Qué va a estar levantando y no tan temprano para hacer esas cosas? Pero fin, si bien tiene siempre excusas. Otro componente de latino es la reunionitis, ¿no? Uno va a buscar a una persona y siempre está en reunión. Pero es mentira, está leyendo periódicos, está en internet, está tomando café, no está haciendo nada, sin embargo no atiende a la gente que lo está buscando. ¿Por qué? Porque la secretaria dice siempre en reunión, ¿no? Y eso es mentira. Y luego tenemos el último mal, que es fundamentalmente de las mujeres. Se llama mamitis, ¿no? Mamitis. Todos los días hablan con su mamá, unas 7 veces al día hablan con su mamá. No es increíble, ¿no? Mi esposa, por ejemplo, por día habla unas 7 veces por teléfono con su mamá. ¿No? ¿Qué dirán si yo ya ni escucho? Pero fíjense bien, así es lo malo y eso es lo que pasa. Entonces, fíjense bien, estos son los males del latino y eso es entonces lo que uno trata de evitar, ¿no? Pero fíjense bien, aparte de eso, están lo que se llama, ¿no?, los 10 principios, ¿no?, del personal. Los 10 principios del personal. Que se recomienda, ¿no?, que utilicen los principios
dentro del personal. Y los principios son los siguientes. Primero está lo ético. Lo ético. Lo fundamental en las personas es lo ético, es decir, la ética y la moral son fundamentales para el desarrollo del personal en su fuente de trabajo. ¿No? Hacerlo siempre lo correcto, hacer siempre lo honesto, hacer siempre lo virtual, no lo adecuado para el desarrollo de sus funciones. Lo ético, entonces, es el elemento central, ¿no? Y eso lo pongo siempre en mayúsculas para poder identificar. Luego tenemos el orden y la limpieza. En todo siempre hay que tener orden y limpieza. Por ejemplo, yo cuando estudiaba en la universidad en Europa, yo he estudiado en Europa y he vivido 8 años allá estudiando en la universidad, ¿no? Siempre me levantaba de la cama y lo primero que hacía era tender la cama. Es decir, ver desde el principio todo ordenado, ¿no? Y además la limpieza es una virtud que uno tiene que manejar en el lugar donde esté. Entonces eso es siempre conveniente, ¿no? El orden y la limpieza. Luego vamos a ver el otro componente. Aquí vamos a ponerlo. Es la integridad. Todo hacerlo entonces de manera integral, es decir, compacto, homogéneo, hacerlo de manera útil, no mezclar las cosas que uno está haciendo, ¿no? Si uno está caminando, no se va a poner a hacer ejercicios, sino buscar hacer una forma de manera integral, ¿no? Hasta terminar. Entonces ahí está la cuestión que se realiza hacer las cosas en forma homogénea, es decir, compacta, ¿no? No mezclar actividades, no mezclar acciones, de manera integral, hacerlo todo, ¿no? Luego tenemos el otro componente, que es la puntualidad. La puntualidad es una cuestión virtual, no es una cuestión muy adecuada y recomendable. Por eso los japoneses lo llaman el just in time. No, los japoneses entonces lo llaman just in time, ¿no? Todo en su tiempo, la puntualidad. Y eso es lo importante. Por ejemplo, en Europa hay un bus que pasa por una parada a las 7:17 horas. 7:17 en punto, el bus está parando en su paradero y a los pocos minutos se va. Y fíjense bien, y uno cuando corre, no es para alcanzar al bus o al tren, sino corre porque está atrasado. Es decir, adelantarse al tiempo. Entonces, fíjense bien, y la puntualidad es una cuestión que en Bolivia se debe aprender, ¿no? Porque uno tiene una cita a las 7:30 y a las 7:30 no hay nadie, ¿no? Recién a las 8 se empieza a encontrar la gente y a sentarse para hacer las cosas. Entonces, la puntualidad es un elemento sumamente importante para hacer acciones, ¿no? Para organizar de manera adecuada lo que tiene que hacer. No tenemos la responsabilidad. Es decir, cumplir con su responsabilidad, porque a él le corresponde hacer esas cosas. Es decir, lograr controlar de que todo lo que se ha planeado se lo haga, ¿no? De que no haya fallas, de que no haya inconvenientes, de que no haya problemas, de que no haya errores. Entonces ahí está el componente central de cómo debe ser la organización en su puesto de trabajo de la persona. Luego está, ¿no?, la superación, el deseo de superación. Es decir, todo siempre hay que superar, ¿no? ¿Y qué significa superar? Excederse en hacerlo bien, ¿no? Hacer las cosas de manera adecuada, ¿no? De manera correcta. Es decir, superar lo que tienen que hacer. Luego tenemos el respeto a las leyes. ¿No? El respeto a las leyes. Y eso en Bolivia es importante enseñar a la gente, no, porque aquí la gente no respeta las leyes. Por ejemplo, cuando manejamos una movilidad, fíjense bien, hay que pues respetar las leyes de tránsito, las leyes de circulación,
¿no? Y no pasarse en rojo un semáforo, y no pasarse en forma de, o parar en una esquina o irse contra flecha, ¿no? O no respetar un semáforo. Entonces, fíjense, ahí está la cuestión, ¿no? Y en la parte más sencilla, siempre hay que entonces respetar todo. ¿No? Si hay un semáforo rojo, uno para y espera a que sea verde, y recién pasa. No irse contra flecha, no parar en las esquinas. Entonces, con detalles hay gente que no sabe cumplir. Luego tenemos otro componente central, ¿no? Es el respetar a los demás. Respetar a los demás. En la medida en que respeta a los demás, la gente te va a respetar a ti. Entonces, siempre uno, cuando llega a un lado, siempre hay que saludar. Bonjour, monsieur, bonjour, mademoiselle, ¿no? Saludar, ¿no? ¿Acaso son ovejas las que están llegando y entran, pasan y no saludan a nadie y se sientan? No, pues siempre entonces es el respeto a los demás, ¿no? Entonces eso manejar como un componente importante dentro de la organización, dentro de la persona y dentro de la sociedad. Luego tenemos otro componente, es el esfuerzo por el ahorro. El esfuerzo por el ahorro significa que uno, si está en un lugar y necesita luz, enciende la luz. Y si se va, tiene que apagar la luz, no dejar encendido. Si enciende la radio, se va, tiene que apagar la radio, no dejar encendido. Es decir, el ahorro, por mínimo que sea, es importante siempre no desperdiciar recursos. Y los recursos son recursos importantes que hemos manejado hace un rato. Todos esos recursos hay que entonces ahorrarlos. ¿Por qué? Porque nadie regala dinero, todo cuesta. Y además hay que tener el amor al trabajo. No, hay que hacerlo con pasión. Es decir, lo importante es hacer lo que te gusta hacer y además hacerlo con dedicación, no con esmero. Y entonces eso es lo más importante, manejarlo, no manejarlo. Ahí está el otro componente central. ¿Y cuáles son las virtudes de un buen empleado? Aquí vamos a poner ese puntito, porque ya no entra para eso. Las virtudes de un buen empleado. Aquí vamos a manejar entonces eso. Virtudes de un buen empleado. No, las virtudes de un buen empleado. Son, por si acaso, 6 virtudes. 6 virtudes. Primero, una buena formación profesional. Buena formación o profesional. Entonces, el único en lo que está estudiando, entonces tiene una buena formación profesional. Entonces, así van a poner mejor. Profesional. Una buena formación profesional. Y eso entonces lo central. ¿No? Saber estudiar bien lo que está estudiando y además con dedicación. No hacer chanchullas, no copiar. Entonces eso es el elemento central. Y eso es lo que buscamos entonces hacer, ¿no? Ahí vamos a poner eso mejor, todo ordenadito. Todo entonces ordenado. Luego tenemos el otro componente, es entonces experiencia en el trabajo. ¿No? Siempre acumular experiencia. En la medida en que tengamos más experiencia, vamos a tener más riqueza, más poderío, ¿no? De acción y de decisión. Luego tenemos tener liderazgo. Liderazgo y conducción. ¿No? Liderazgo y conducción. Entonces, ese es el elemento central, ¿no? Liderazgo y conducción. En todo lo que uno está haciendo. En todo lo que uno está haciendo. Luego vamos a ver otro componente. Aquí vamos a ver. Es presencia personal. Tener buena presencia personal, ¿no? Siempre, entonces, saber vestirse y además en el trabajo que han hecho se habla mucho del perfume, ¿no? Entonces, tener una loción adecuada, un olor agradable, pues que la presencia personal se la sienta positivamente, no negativamente.
Entonces ahí está lo que buscamos. No tenemos otro, el quinto componente, ¿no? La quinta virtud, ser emprendedor. Para todo, entonces, uno busca siempre ser emprendedor. ¿Por qué? Porque el emprendedor busca solución a los problemas. ¿No? Entonces, ser emprendedor. Y la sexta virtud, ¿no?, de un buen empleado es buscar solución a los problemas. Buscar solución a los problemas. ¿No? Porque, fíjense, todos tienen problemas. Lo importante es cómo dar solución a los problemas. ¿No? Entonces, ahí está el elemento central. No, fíjense bien. ¿Tiene alguna pregunta más? No, Lisen, está claro. Porque me gustaría darles un puntito más. Las 7 letras de las personas competitivas. Esto más quiero indicarles. Las 7 S de personal. No, las 7 S de personal. Aquí está. Fíjense bien. Primera es saludable. Toda persona entonces tiene que ser saludable. Entonces siempre mostrar buena salud. Por ejemplo, yo troto todos los días en la mañana. Y el año pasado he corrido 15 maratones, ya que cada sábado me iba a la Laguna Lalay a dar una vuelta. Y la Laguna Lalay son 7 kilómetros. Yo lo daba en 32 minutos. Entonces, y eso te mantiene saludable. Y es entonces el elemento central, ¿no? Uno entonces tiene que ser siempre saludable. Luego tenemos otra S que es sereno. Es decir, siempre ser sereno, ¿no? Siempre mostrar un estado de ánimo estable, ¿no? Evitar arranques de ira, ¿no? Entonces siempre ser sereno. El personal entonces sereno. Luego es sincero. La otra es ser sincero. Expresar sus pensamientos con franqueza y firmeza. No ser sincero entonces en lo que hace y en lo que dice. Luego ser sencillo. No como ser sencillo. Ahí está. Manejar las relaciones personales con humildad y simplicidad. Un ser sencillo. No tenemos que ser simpático. Por ejemplo, si ser simpático es ser cortés, amable y educado. Yo por ejemplo, soy siempre cortés, amable y educado. Ahí está el elemento central, ¿no? Cómo identificar esas cosas, ¿no? Que lo hacen a una persona grande. Luego tenemos ser servicial, ¿no? ¿Cómo ser servicial? Emplear el poder de la retribución y del servicio. Siempre entonces dar un buen servicio. Y además ser sinérgico. Y la sinergia significa la unión de esfuerzos. Es decir, siempre participar con los demás. Es decir, aceptar a los demás tal como son. Y no buscar entonces atacar, no buscar conflicto, sino siempre ser sinérgico. Es decir, ponerse en los zapatos de las otras personas. Es decir, utilizar la empatía. ¿Y qué es la empatía? Es de conocer a los demás tal como son. Y eso significa entonces ser sinérgico. Entonces, fíjense bien, estas son las 7 S del personal. ¿No? Que uno entonces se busca entonces adaptar, adecuar a los demás, ¿no? Para evitar errores. Aquí entonces vamos a quedar. ¿Tiene alguna pregunta? No, licenciado. Está claro. No, todo claro. Entonces, así vamos a avanzar, ¿no? Entonces, la próxima clase vamos a empezar 14 y 15. ¿No? Entonces, vamos a respetar el horario de las clases. Ya saben, Está bien, Lisa. el link ya lo conocen, ya se lo hace un rato, entonces a ese link va a entrar directamente. No, entonces al programa Meet, directamente, con ese link va a entrar. Que son entonces 10 letras. 10 letras. Está bien, Lisa. Al mismo link el día nos toca.
el día martes. Martes y jueves pasan clases a las 14:15. Por si acaso, sus notas ya se ha avisado de la práctica que me ha enviado. Todos ya tienen su nota o a alguien le ha faltado. Y el trabajo ha estado bien hecho. Es sobre 20 puntos. Sí, Licen, ya está, gracias.